Pues muy bien, tengan ustedes muy buena tarde. Me encuentro en un lugar un poco inusual. Es exactamente la avenida que se llama Luis Donaldo Colosio y que se termina convirtiendo en la carretera que de la zona de Cancún nos termina llevando incluso hasta la zona de Tulum y toda aquella región. Es una calle recta muy larga. Pasa incluso por la zona de Puerto Morelos, donde ahorita estamos asentados, y pasa también por allá por la zona de Playa del Carmen. Pero una de las cosas que me tocó ver, que me llamó la atención las primeras veces que vine para acá, es lo que tenemos aquí. Bueno, en la perspectiva normal es a mis espaldas, pero que ahorita les estoy haciendo el acercamiento para que lo puedan apreciar en todo su esplendor, y que es esta gigantesca turbina de la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía a partir del viento, es decir, energía eólica. Y una de las cosas que son bien importantes a considerar cuando estamos hablando de lo que es el futuro de las ciudades, pues uno de los puntos importantes es que nos demos cuenta cómo en el caso de la ciudad de Cancún, esta ha crecido de una forma realmente extraordinaria. Sobre todo debemos de considerar que Cancún pues acaba de cumplir 50 años desde su primera apertura del primer hotel y el primer espacio de estancia vacacional desde los tiempos del presidente Luis Echeverría. Y esto le ha llevado, en las tomas que uno puede revisar cada vez que uno llega acá, cómo poco a poco ha ido creciendo y se ha convertido en un lugar extraordinario de atracción turística. Sus playas, que son realmente envidiables, no en balde pertenecen propiamente a la zona del Caribe. Y el problema es que, pues evidentemente, como también lo podemos observar aquí en las zonas de alrededor, cada vez que una ciudad comienza a crecer, y en este caso lo que va a ser Cancún, el propio Playa del Carmen, Tulum como atracción turística, Puerto Morelos, pues va en detrimento de todo esto que vemos alrededor, que es la zona del manglar. Y en la zona de manglar, pues evidentemente, además de la flora propia, que es la base de esta, para nosotros, selva muy intrincada, además pues hay ciénegas, hay pantanos y todo lo que implica la flora y la fauna que se desarrolla dentro de los mismos. ¿Esto que implica? Caimanes, cocodrilos, arañas, monos, etcétera, que son los que terminan haciendo pues tan lleno de vida todo este espacio, todo este entorno. Pero como también ustedes lo podrán apreciar, de entrada pues hay que considerar la gran cantidad de gasolineras que se tienen que construir por las largas distancias que tienen que recorrerse, y que ya de entrada estas van modificando el entorno. Obviamente en la parte baja pues todos los ductos que implica la colocación de los tanques de las gasolinas, y así sucesivamente conforme va creciendo los pueblos y las ciudades, pues evidentemente todo esto se comienza a llenar, ¿no? Además, pues propiamente como se va desarrollando la propiedad privada, pues también empiezan a buscarse las maneras de hacerse los negocios, y por eso nosotros nos encontramos estos espectaculares que nos hablan, por ejemplo, el que está más lejano a mí, que dice llega a tu propio depa en Tulum, o este que anuncia a Life, de parte de una compañía llamada Corazol, que también propiamente son como pequeños departamentos para las vacaciones, ¿no? Además, por supuesto, de los otros espacios ya existentes como Lausana y muchísimos más, ¿no? Además, propiamente, los restaurantes, los espacios de diversión y entretenimiento, como los que maneja Grupo Anderson en el caso de los restaurantes, o como los que va a manejarse como los espacios de Xochimilco, los Xochimilco con XX, no que Xochimilco, el de la Ciudad de México, Xcaret, Explore, etcétera, que son muchos de los que se encuentran justamente en esta zona, ¿no? Pero reitero, aquí en la parte de atrás, con la visualización de esta turbina de la Comisión Federal de Electricidad, las veces que yo he venido, que la tengo en mente, nunca la he visto funcionando, siempre la he visto apagada. Y a sabiendas de que pues
el gobierno que tomó posesión a partir del año 2018, y aquí no voy a decir absolutamente ninguna mentira, todo esto se puede verificar con los dichos y las afirmaciones de dos personas específicas. Una, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que incluso tiene por ahí subido algún video en YouTube donde señala, no aquí, en algún otro lugar, unas turbinas como estas, y refiere cómo afean el paisaje, ¿no? Y que pues todo esto es culpa del neoliberalismo, etcétera. Por allí algún empleado de gobierno, que no es el presidente, llegó a referir que estas cosas le terminan quitando el aire a los pueblos indígenas, ¿no? Cosa que es, inclusive hasta en las cuestiones de física, es absolutamente imposible. Pero peor aún, él, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, llegó a calificar a las turbinas de viento como estos raíletes, ¿no? Que afean el paisaje. Y yo creo que esto es algo muy peligroso que se diga por parte de la persona que pues, se supone que es la directora de la Comisión Federal de Electricidad y que debe tomar en cuenta que el futuro se encuentra aquí. Futuro que implica ser amigable con la naturaleza, que ellos están todavía con la idea de que para generar la electricidad pues hay que seguir utilizando carbón o energías fósiles, y esto lo rechazan porque simple y sencillamente para ellos afea el paisaje, y peor aún, con la ignorancia de decir, no solo ellos, sino los asesores que los rodean o políticos que buscan quedar bien, decir que le quitan el aire a los indígenas. Esta ignorancia, pues ya nos podremos dar una idea de qué tan peligrosa es cuando estamos hablando del futuro de no solo nuestro estado, en el caso de Quintana Roo, no solo en nuestro país, en el caso de México, sino lo que implica para nuestro planeta. Porque además es todo esto que nosotros estamos viendo aquí. Si no nos ponemos las pilas durante los próximos 20 o 30 años, todo el proceso del deshielo que se está dando tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur va a terminar teniendo como consecuencia que el nivel de las aguas vaya subiendo en todas las ciudades lacustres del mundo, y que aquellas que se encuentran junto a los ríos, aquellas que se encuentran junto a los mares, que pues propiamente si tomamos nuestras clases de la primaria, en el caso de geografía o en el caso de las mismas clases de historia, o sea, a nosotros se nos enseñó cómo a final de cuentas las grandes civilizaciones se encuentran pegadas a los ríos o a los mares, ¿no? Tomamos en consideración Babilonia, tomamos en consideración Egipto, tomamos en consideración China con sus ríos Tigris y Éufrates, con el río Nilo, con el Huanghe y el Yangtze-Kiang, y así nos podemos aventar todas las grandes ciudades, ¿no? París con el Sena, Londres con el Támesis, o la propia Ciudad de México con la laguna de Texcoco, ¿no? Entonces, si tomamos en consideración esto, y que pues la física aquí no nos va a ayudar gran cosa, evidentemente el nivel de los mares ya está de hecho empezando a subir. Pero si en el lapso de un año, ahorita para esta zona, habrá subido a lo mejor 5 centímetros, para nosotros es irrisorio. Nada más dejemos que pasen los años y que empiece a subir 1 metro, 10 metros, 20 metros, 30 metros, y que en las proyecciones que nosotros podemos ya encontrar en internet, pues nos damos cuenta que México se va a reducir por lo menos, y me estoy quedando muy corto, en una tercera parte de su extensión. Y va a haber ciudades como Nueva York, París, Londres, que van a terminar pues como Venecia. Y Venecia, que es la que nosotros ubicamos en ese sentido, pues ahora sí va a quedar mayoritariamente sumergida, ¿no? No significa que nos sea imposible vivir en estos espacios, pero sí implica que nos estamos quedando sin territorios de cultivo y sin flora y fauna, que también va a migrar para sobrevivir a los lugares donde pues la población está acostumbrada a vivir aislada del entorno, ¿no? Entonces imagínense todo esto, nada más dejemos que pase el tiempo y todo esto se va a inundar si nosotros no ponemos atención, ¿no? La generación de la energía, las energías fósiles se van a terminar, y si al rato, por quedar bien, algún politiquete local o una propuesta que se haga a nivel diputados o senadores ordene que estas turbinas sean desechadas o sean detenidas o sean abandonadas. ¿Por qué? Porque afean el paisaje.
Entonces yo creo que sí es bien necesario que nosotros tengamos en consideración todo lo que implica el revisar que no solo es que se apague una turbina, sino toda la instalación que va a dejar de funcionar y de servir, y las demás instalaciones que ustedes lo pueden ver aquí con todo el cableado, ¿no? Donde están a su vez sus respectivos transformadores, cada cuánto tiene que haber un transformador, qué va a pasar con los tanques donde se coloca la gasolina para todas estas gasolineras. Y yo ahorita de hecho estoy parado en un registro justamente de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces imagínense todo el cableado que de por sí no vemos y que todo quedaría totalmente inutilizado con el avance de las aguas hacia estos territorios, ¿no? La cantidad de población que se tendría que desplazar, el aeropuerto que ya no serviría absolutamente para nada, a menos que lo convirtiéramos ya en hidropuerto, ¿no? Entonces, una frase que a mí me llama mucho la atención de una serie televisiva de principios de los 80, cerrando la década de hecho de los 70, que es la serie Cosmos de Carl Sagan. Una de ellas comienza con una frase dicha por el propio Dr. Sagan, que dice: para hacer un pie de manzana, primero tienes que crear el universo. Y esto a mí me costó muchos años poderlo entender. ¿Por qué? Porque significa todas las conexiones que hay alrededor para que se generen las manzanas, para que se genere el maíz, para que nazca la humanidad, para que alguien decida hacer un pie. Si tomamos en consideración esto como una base fundamental para entender el universo, imagínate todo lo que se necesita para la generación de electricidad, de alimento, de empleo, de supervivencia, de este entorno en un estado, en un municipio, de un país, de un continente, de un planeta que se llama Tierra, y que nosotros ya estamos viendo cómo se nos está haciendo cada vez más corto el tiempo mismo para que logremos medio detener el avance negativo, y que nos va a cobrar una factura muy grave si no nos ponemos las pilas desde ya, y con gobiernos de tendencia populista, como los encontramos en Venezuela, como los encontramos en Brasil, y vamos a dejarlo hasta ahí para no meternos en mayores honduras. Pues lo último que les interesa es la manutención de la humanidad a largo plazo. Lo que les interesa a muchos de estos grupos es la manutención casi de un público cautivo que vote por ellos para tener sus prerrogativas, y lo más grave del asunto, la envidia, quitárselas a aquellos que ellos consideran sus propios enemigos. Entonces yo creo que sí es importante que apreciemos todo esto que tenemos acá, que tomemos en consideración lo que representan estos elementos que tratan de ser más amigables con la naturaleza, pero evidentemente cada vez que el ser humano haga algo va a afectar la naturaleza. Esta noción que se tiene es una opinión personal, quiero dejarlo muy claro. Esta noción de cero emisiones es totalmente falsa. Toda es base incluso de física. La materia no se crea ni se destruye, sino únicamente se transforma. Y esto da como circunstancia que nosotros tengamos que darnos cuenta que va a ser absolutamente necesario, que nos demos cuenta que todo va a generar algún tipo de emisión, que todo va a tener algún tipo de consecuencia, y que no podemos ni debemos de ninguna manera confiarnos a que nuestra naturaleza por sí sola va a sobrevivir nada más por el hecho que digamos que queremos sobrevivir. Y esto es algo que nosotros no podemos dejar de lado, es algo que no podemos olvidar, y que pues hemos de tomar en cuenta si queremos sobrevivir a largo plazo.